Hola, ¿qué tal queridos amigos? Dios les bendiga y les guarde. Bienvenidos a The Open Door Ministry, su canal. El día de hoy estaremos iniciando una breve serie de estudios acerca de la epístola a los Gálatas y en este video estaremos analizando el capítulo número 1 que nos va a servir de introducción. Así que voy a pedirles que me acompañen a tener una palabra de oración para poder iniciar así con nuestra serie. Vamos a orar. Padre Celestial, te queremos pedir en el nombre de Jesús que nos des entendimiento, que nos ayudes a aplicar en nuestra vida el mensaje del Evangelio tal cual se refleja en la epístola a los Gálatas y permite, Señor, que esto pueda ser para nuestra edificación. Cuídanos y guárdanos, bendícenos y perdona nuestros pecados. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, queridos amigos, entonces vamos a estudiar el capítulo número 1 de Gálatas. Primero que nada vamos a dar una breve introducción histórica para comprender el contexto de esta epístola. Y es que cuando nosotros hablamos de Galacia, que es la región, una antigua región del Asia Menor, en donde se asentaron tribus migratorias de los galos habitaban principalmente en el centro de Europa, lo que hoy en día es Francia. Y bueno, allí con el tiempo se formó esa región de Galacia. Aproximadamente en el siglo III a.C. Y como nosotros podemos ver en el libro de los Hechos, capítulo 16 y también capítulo 18, también se volvió un epicentro de predicación. El apóstol Pablo estableció allí una iglesia que luego se fue propagando y fue creciendo. Sin embargo, cuando nosotros ya leemos la epístola a los Gálatas, nos topamos con una peculiaridad. Y es que estas iglesias que se fundaron en la región de Galacia, que habían recibido un evangelio puro por parte del apóstol Pablo, empezaron a corromperse. Y ese es el problema del que vamos a hablar el día de hoy. ¿Cuál era ese mensaje? ¿Cuál era esa corrupción que había penetrado en el mensaje del evangelio para los creyentes allá en Galacia? Vamos a leer primero que nada la salutación del apóstol Pablo. Vamos a hacerlo en la epístola a los Gálatas, capítulo 1. Vamos a leer, por favor, del verso 1 hasta el verso número 5, de manera corrida. Y fíjense lo que dice. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo, y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. De estos primeros 5 versículos que conforman la salutación y la introducción del apóstol Pablo, quisiera rescatar algo importante que nos trae el versículo número 3 y el versículo número 4 también. Fíjense lo que dice, vamos a repetirlo brevemente. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, y dice el verso 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Vemos entonces a partir del versículo 4 cómo ya el apóstol Pablo empieza a hablar de lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Se entregó por nosotros cuando éramos pecadores para librarnos del presente siglo malo. Ahora quiero resaltar y reforzar precisamente esto con otros versículos de la Escritura que nos enseñan exactamente lo mismo. Deje por favor allí un marcador de Biblias en Gálatas y vamos a dirigirnos a Romanos capítulo 5 y vamos a leer del verso 6 al 8. Fíjense lo que dice. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vemos entonces precisamente lo que dice el versículo 4, que Cristo se entregó por nosotros. Aquí Romanos lo enfatiza también diciendo que el amor de Dios se muestra para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo ha muerto por nuestras vidas, ha muerto para redimirnos. Así que esto es un aspecto muy importante que encontramos desde los primeros versículos en el capítulo número 1 de Gálatas. Ahora vamos a reforzarlo, tan solo para seguir con la secuencia del texto, con otro versículo bíblico que esta vez vamos a encontrar
en la carta a Tito, capítulo 2 y versículo número 11. Vamos a leer desde el 11 hasta el 14. Fíjense lo que dice. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Fíjense que dice el versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Así que el Señor se dio por nosotros para redimirnos, pero también para justificarnos. Es decir, que el sacrificio de Cristo nos otorga la posibilidad de la vida eterna siempre y cuando no resistamos la gracia, y también nos ayuda a ser purificados en esta vida terrenal. Así que esto nos va a servir como contexto para explicar el problema que tenían precisamente los Gálatas, esas enseñanzas extrañas que ahora lamentablemente se estaban introduciendo en el evangelio que Pablo había predicado en Galacia. Vamos precisamente a leerlo, Gálatas capítulo 1, vamos a leer del verso 6 y vamos a leer hasta el verso 10, haciendo algunas pausas para explicar lo que dice el texto. Gálatas capítulo 1 y verso 6 dice así. Aquí está hablando el apóstol Pablo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Fíjense que el apóstol Pablo está hablando de un evangelio diferente. Los Gálatas se habían apartado del evangelio genuino y estaban siguiendo ahora un evangelio diferente. Y dice el verso 7, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Fíjense que en el versículo 7 entonces el apóstol Pablo se clarifica. No es que hay más de un evangelio, sino que se estaba pervirtiendo la esencia del evangelio. Y si usted busca el contexto histórico en el que fue escrito la epístola a los Gálatas, usted ve que en ese tiempo entonces se habían introducido hermanos, entre comillas, que mayormente venían de una línea judaica, es decir, eran hermanos de descendencia judía o de ascendencia judía, y que estaban enseñando en las iglesias de Galacia que no solamente bastaba con la fe en Jesucristo para ser salvos, sino que tenían que participar de diferentes ritos, de diferentes ceremonias provenientes del judaísmo para ellos poder ser considerados como salvos. De estos ritos y ceremonias vamos a hablar un poco más a profundidad cuando estudiemos el capítulo 2. Pero vemos entonces que el problema de los Gálatas era que ahora estaban enseñando y que estaban creyendo que necesitaban hacer y cumplir con ciertos ritos, con ciertos requisitos ceremoniales para poder ser considerados salvos. La fe en Jesucristo, como vimos en la salutación, que nos libra de la iniquidad, nos libra del siglo malo, ya no es suficiente para la salvación, según lo que enseñaban, sino que ahora teníamos que cumplir o tenían que cumplir con ciertas obras para poder ser salvos. Ahora vamos a leer el verso número 8. Sigamos con la lectura. Dice así: Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, es decir, sea separado. Y a mí me llama la atención esto que dice el apóstol Pablo, que aun cuando un ángel bajare del cielo y predicase un evangelio diferente al que se había presentado anteriormente, tenía que ser considerado como anatema. Y ya les voy a explicar por qué esto me parece relevante. Antes vamos a leer el verso 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Muy importante. Y finaliza el verso 10 diciendo: Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios?
¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y ahora, ¿por qué les mencionaba lo que decía el apóstol Pablo acerca del ángel? Aun cuando un ángel se presentare y predicar un evangelio distinto, tenía que ser considerado como anatema. Fíjense, a mí me gustaría leer brevemente lo que dice segunda de Pedro, la segunda carta de Pedro, capítulo 1, a partir del verso 17, porque esto nos enseña una lección muy importante. Fíjense lo que dice. Segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo número 17 en adelante. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿De qué está hablando el apóstol Pedro? Está hablando precisamente del episodio o de la historia de la transfiguración que nosotros podemos encontrar en los evangelios. Y ahora dice el verso 18: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo. El apóstol Pedro fue un testigo presencial de la transfiguración de Cristo Jesús, cuando estábamos con él en el Monte Santo. Y ahora dice el verso 19: tenemos también la palabra profética más segura, al cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ahora fíjense el detalle. Vamos a analizar un poco lo que está diciendo el apóstol Pedro. El apóstol Pedro está hablando de un episodio presencial en el que él estuvo presente acerca de la vida de Cristo Jesús, del Maestro. Pero luego de relatarlo y luego de confirmar que ellos, es decir, el apóstol Pedro, el apóstol Juan y el apóstol Jacobo, que eran el círculo íntimo del Señor, ahora dice algo interesante en el versículo 19, y es que a partir del versículo 19, el apóstol Pedro habla de que tenemos la palabra profética más segura. Es decir, él está comparando el testimonio de sus sentidos, lo que él pudo ver, lo que él pudo oír, lo está equiparando y lo está haciendo equivalente al testimonio de la palabra de Dios. Y ahora ustedes se preguntarán, ¿qué tiene esto que ver con lo que está relatando el apóstol Pablo en el capítulo número 1 de Gálatas? Fíjense que el apóstol Pablo dice que si aún un ángel bajase, es decir, si nuestros sentidos, si nuestra vista es impresionada por el hecho de que un ángel baje, pero ese ángel predica un evangelio distinto, tiene que ser considerado anatema. Es decir, que más allá del testimonio de nuestros sentidos, nosotros debemos fiarnos de la palabra profética más segura. Es una palabra que es incluso más segura que los testimonios de nuestros sentidos. Y fíjense que el que está escribiendo esto es el apóstol Pedro, que convivió con el Señor Jesús. Así que ya sabemos que el contenido del verdadero evangelio está en la palabra de Dios. No se percibe por los sentidos. Es lo que dice la palabra del evangelio lo que realmente define el evangelio. Y a propósito de esto, vamos a leer lo que dice Romanos capítulo 1 y versículo número 16, porque es interesante aquí lo que dice el apóstol Pablo. Sí, dice así: porque no me avergüenzo del evangelio. Y ahora definamos lo que es el evangelio. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, ¿cómo define la Biblia el evangelio? Lo define, entre otros conceptos, porque podemos elaborarlo un poco más, pero lo define como poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y esto es importante porque en el contexto de Gálatas, vemos entonces que los gálatas habían empezado a creer ideas en las que se planteaba que ellos, no bastaba con la gracia de Cristo, sino que ellos tenían que cumplir con ciertos ritos, con ciertas obras humanas. Pero la definición del evangelio en Romanos nos dice que el evangelio es el poder de Dios para salvación. No es el poder del hombre, no es la capacidad humana, no es la inteligencia humana, es el poder de Dios para salvación y el poder que se hizo manifiesto en Cristo Jesús, nuestro Señor.
Así que vemos aquí entonces que el Evangelio consiste en lo que Dios puede hacer y en lo que hizo en Cristo Jesús por la raza humana. No es lo que nosotros podamos hacer. De eso no se trata el Evangelio. Ese es el Evangelio diferente, entre comillas, por supuesto, que varios hermanos habían introducido en las iglesias de Galacia. Y el problema de los Gálatas radicaba en que se habían apartado de la pureza del Evangelio que Pablo había predicado y ahora se estaban decidiendo por las obras, por los ritos y por las ceremonias que en sí mismos no podían purificar a nadie. Ahora fíjense, vamos a leer algo bastante interesante para confirmar este punto en Efesios también capítulo 2 y verso 4. Fíjense ustedes que nosotros estamos tomando varias cartas o varias epístolas del apóstol Pablo y las estamos comparando para que podamos así de esa manera determinar cuál era el pensamiento del apóstol. Efesios capítulo 2 y verso 4 dice de la siguiente manera, vamos a leer rápidamente hasta el verso 10. Porque Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y atención a los siguientes versos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que vemos, queridos amigos, y reafirmamos que el apóstol Pablo no cree en una salvación por obras. El apóstol Pablo predica un evangelio de la gracia de Cristo Jesús. No es por obra para que nadie se gloríe, como dice el texto, sino que es únicamente por gracia. Y cabe destacar, a mí me gustaría, y es algo que el mismo capítulo 1 de Gálatas hace, pero me gustaría resaltar quién era el que estaba predicando este evangelio. Porque amigos, si alguien tenía con qué gloriarse en cuanto a las obras, ese era el apóstol Pablo. Y vamos a confirmarlo. Miren, vamos a leer Gálatas de nuevo, capítulo 1, y vamos a leer el verso número 11. Vamos a leer del 11 hasta el 17. Fíjense lo que dice. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Al apóstol Pablo se le reveló el mismo Señor Jesucristo en el camino a Damasco y por eso es que tuvo el derecho de llamarse apóstol. Así que vemos que el apóstol Pablo, lejos de ser instruido, y digo lejos porque el apóstol Pablo era un perseguidor, se le tuvo que revelar el mismo Señor Jesucristo para poder de esa manera ser convertido de todo corazón y predicar el evangelio. El verso 13, vamos a leer. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celosos de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Vemos entonces en el testimonio que el apóstol Pablo da acerca de su vida en Gálatas capítulo 1, que él era una persona mucho más celosa que sus contemporáneos. Y esto es bastante decir porque el apóstol Pablo venía de la secta de los fariseos, que se caracterizaba precisamente por su celo. Vamos a confirmar esto con un par de versículos más o con un par de capítulos más de la Escritura. El primero lo vamos a encontrar en Hechos, capítulo 26 y verso 9. Vamos a ver de nuevo cuál fue la vida del apóstol Pablo para que veamos quién era el hombre que estaba predicando este evangelio de la gracia. Fíjense. Yo ciertamente, Hechos capítulo 26 y verso 9, yo ciertamente había creído mi deber
hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Vemos entonces que el apóstol Pablo, cuando hablaba de celo, era un verdadero celo. Incluso pudiéramos hablar de un celo fanático, porque incluso cuando se le dio muerte a los mártires del Señor, a los primeros discípulos en morir por la causa de Cristo, él dio su voto. Es decir, estaba empedernido en perseguir no solamente a los siervos del Señor, sino también al Señor mismo. Y por eso cuando el Señor Jesucristo se le revela, le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora fíjense lo que dice Filipenses, otro testimonio autobiográfico del apóstol Pablo, Filipenses capítulo 3, versos del 5 al 9. Fíjense esta descripción que hace el apóstol Pablo de su propia vida. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Y fíjense el verso 7 porque es sencillamente hermoso. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y dice el verso 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, dice el verso 9, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Vemos entonces que todas estas cosas por las que el apóstol Pablo se podía gloriar, él podía decir que era una persona celosa, que cumplía con los ritos, que era un judío cabal, y más que un judío, un fariseo completamente cabal, pero todas estas cosas, todos estos logros terrenales, el apóstol Pablo los tomó por basura, como dice el texto, por la gracia de Cristo Jesús. Y vemos que el apóstol Pablo en estos versículos demuestra tener una suma y sólida confianza en la sola fe en Cristo Jesús, no en las obras humanas, porque nadie puede gloriarse a través de ellas, sino únicamente en la fe que es la justicia de Jesucristo. Entonces vemos nosotros, queridos amigos, que los Gálatas, y podemos verlo en esta carta que, voy a abrir un paréntesis, es una de las epístolas en donde el apóstol Pablo utiliza un lenguaje muy duro, muy reprensivo, pero motivado principalmente por el amor a los hermanos y por el amor al evangelio. Entonces vemos que el apóstol Pablo utiliza su propio testimonio para enseñarle a los hermanos de Galacia que es únicamente por la fe en Cristo Jesús y no por la palabra de los hombres ni por los actos que el hombre puede hacer que la salvación se puede obtener. Y fíjense cómo termina y cómo culmina el testimonio del apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, verso 18. Vamos a leer del 18 hasta el 24. Dice así: Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Y dice el verso 21, después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y atención al verso 24, es breve pero poderoso. Dice el apóstol Pablo, y glorificaban a Dios en mí. Fíjense ustedes que el apóstol Pablo utiliza su testimonio de vida y recalca que los hermanos de Judea glorificaban a Dios, sabiendo que el apóstol Pablo no había hecho nada. Al contrario, el apóstol Pablo era un perseguidor,
asolaba la fe en Jesucristo y perseguía a todos aquellos que aceptaban la salvación por su nombre. Pero ahora el apóstol Pablo había sido cambiado, su corazón había sido circuncidado por medio de la revelación de Cristo, y ahora todas las personas que lo veían a él, veían a Cristo y glorificaban a Dios en él. Y fíjense ustedes, cuando yo leí este versículo recordé otro versículo muy especial que está en Mateo capítulo 5 y verso número 16, que dice así: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que el mismo Cristo nos enseña que cuando nosotros, como la luz, resplandecemos y cuando las personas ven nuestras buenas obras, no es para glorificarnos nosotros, ni para demostrar, ni para decir que por medio de esas obras nosotros somos salvos, sino para que Dios sea glorificado a través de esas obras. Es decir, y en pocas palabras, las obras no son un requisito para la salvación, pero son una demostración de cómo la gracia de Cristo ha obrado en el corazón humano que no se resiste. Así que, queridos amigos, la enseñanza práctica de lo que podemos evidenciar en el capítulo número 1 de Gálatas es que únicamente la gracia de Cristo puede obrar en nuestros corazones para cambiarnos por completo. Nosotros podemos ciertamente participar de buenas obras, debemos de hecho cumplir con los mandamientos de Dios, pero no es un requisito para la salvación. El verdadero requisito para la salvación es Cristo Jesús, y un corazón verdaderamente salvo va a demostrar por medio de las obras la fe que obró dentro de él. Así que, queridos amigos, queridos hermanos, no caigamos en el mismo problema que tuvieron los Gálatas en su tiempo. Debemos reflexionar, debemos someternos a la gracia de Cristo día a día y por medio de ella ser transformados. Nunca pensar que porque nosotros guardemos los mandamientos vamos a ser salvos, porque eso es imposible para la naturaleza humana. El poder de Cristo debe regenerar las facultades muertas del ser para que nosotros podamos ser libres, no de guardar la ley, sino para guardarla en completa armonía, en completa felicidad. Como dice el Salmo 1, que murmuremos sobre ella de día y de noche, que la recitemos, porque de esa manera, únicamente por la gracia de Cristo en el corazón, nosotros verdaderamente podemos amar, cumplir con la ley de Dios. Así que, queridos amigos, no caigamos en el dilema de los Gálatas. Confiemos únicamente en Cristo Jesús y Él nos ayudará para que nuestras obras puedan servir para honra y gloria de nuestro Padre Celestial. Queridos amigos, nos veremos en algunos días en nuestro estudio del capítulo número 2, así que te invito, si no estás suscrito, por favor suscríbete para que de esa manera puedas recibir pronto la notificación de nuestro próximo video. Yo soy Roberto Jesús Barrios, queridos hermanos, y será hasta una próxima oportunidad.